Primero que levante la mano quiénes son asociaciones de familiares. Bien, buenísimo. ¿Quiénes coordinan o tienen grupos de familiares de pacientes? Muy poquitos. Bueno, porque yo lo que les vengo a contar es un modelo de taller que se llama Taller de Habilidades Prácticas de Autocuidado para Familiares de Pacientes con Demencia. Así que bueno, espero que les pueda servir y si no que puedan transmitirle para que eso les sirva a otras asociaciones de familiares, que es lo que hemos diseñado desde nuestro lugar. Bueno, me presento, mi nombre es, soy, como les decía, Lorena Echeverri, soy neuropsicóloga, dirijo un centro de evaluación y rehabilitación, esa es mi carrera, es como neuropsicóloga, pero hace más de 11 años que formo parte de la Asociación de Familiares coordinando grupos de apoyo. Así que bueno, esa es mi mayor experiencia, bueno, una de mis experiencias en la coordinación de grupos, que lo hacemos todas las semanas desde el año 2014, así que con mucho placer y con mucha escucha. Tengo años de recibir familiares, escucharlos, y eso me llevó a que el año pasado, bueno, hace un par de años, empezar a escribir un libro, y el año pasado publicar este libro que no es el que voy a explicar ahora, pero se llama Demencia, cómo cuidarte y cuidarme, que es un libro que consiste en 260 preguntas y respuestas típicas para los familiares. Nosotros allá en Argentina, bueno, más que nada, bueno, en Argentina, pero para nuestros familiares, que tenemos un grupo que asistimos de 1000 familiares, es como un manual de la mesita de luz que les sirve para consultar día a día, porque tienen las preguntas que buscan en el índice de qué necesitan en el día a día. Entonces, quiero saber qué hacer si no se quiere bañar, lo busco acá. ¿Qué quiero hacer si, no sé, no puede dormir? Lo buscan acá. ¿Sí? Es un manual muy completo de preguntas y respuestas. Esto se publicó el año pasado, está en PDF, es gratuito, lo pueden tener. Se hizo desde la asociación para ayudar a la gente. Lo que vengo a presentar este año es algo que en enero comenzó, que fue diseñar un manual, que es un taller, que es este cuaderno. Que es un cuaderno práctico, que son tareas, ejercicios para trabajar con los familiares. Es un taller que hemos puesto en práctica desde la asociación, donde se trabaja con los familiares para hacer todo un trabajo con ellos. Y eso es lo que les voy a presentar hoy. Bueno, desde mi experiencia en estos años dirigiendo o coordinando los grupos, a mí lo que me sucedía era como que lo hacíamos de alguna forma intuitivamente. Había gente que venía a los grupos, participaba, se iba, pero no había como un grupo una organización en esos grupos que tuvieran unos temas determinados y un comienzo y un final. Y se notaba que los familiares esa era mi sensación, ¿no? Como que no había los familiares venían, pero se notaba que no tenían un conocimiento completo del diagnóstico. O sea, creían saber del diagnóstico, pero no estaba tan claro. Y no había tiempo en la reunión de poder explicar como profesional el diagnóstico de cada uno. Ese es uno de los temas que yo notaba en las reuniones. Es decir, el desconocimiento real del diagnóstico, porque por ahí el profesional, el tratante, no el neurólogo, no es que se los da de todo claro. Otra cosa que faltaba era herramientas para el manejo cotidiano de la resolución de conflictos. Otra cosa que notaba era, si bien está el libro, pero faltaba el enseñarles a usar el libro. Y otra cosa necesaria, un taller de duelo que se pudiera hacer en la asociación. Nosotros hacíamos una vez al año un taller de duelo, y la gente necesita más talleres de duelo. Y la sensación de que la gente se siente, sola, sobrecargada, y que necesita que uno les enseñe a cuidarse, porque está como muy trillado esto de cuidar al cuidador y cuídate, pero ¿cómo cuidarse? ¿Quién te dice cómo cuidarte? ¿Qué herramientas tenés? Entonces, esas fueron las necesidades que fui yo detectando. Y así fue que este año se me ocurrió en enero proponer este modelo de taller, que es lo que les voy ahora a mostrar. Entonces, el taller consiste en que las familias llegan a nuestra asociación y
La mayoría ya tiene el libro y además nosotros les acercamos este cuaderno de actividades que está recién publicado hace 5 o 6 días, ¿sí? Se llama cuaderno de actividades prácticas de autocuidado para cuidadores principales, más 35 días de gratitud. Bueno, dentro de lo que es la presentación del taller, ¿en qué consiste? Tiene 2 modalidades, hay una modalidad presencial o virtual, se puede hacer de las 2 maneras. Bueno, el taller tiene como principal propósito, está dirigido a los cuidadores principales, es decir, a los familiares de los pacientes con deterioro cognitivo, que pueden ser en fase leve, moderada o severa. ¿Sí? Una cosita, en el cuadernillo cada vez que uno ve el asterisco, quiere decir, dentro de ese manual, este material, cada vez que vean el asterisco, es que los lleva a ir a trabajar con el libro. Y dentro de nuestros objetivos va a ser mejorar la calidad de vida del paciente, por consiguiente la del cuidado. Bueno, dentro del formato es que tiene 5 módulos. Y dentro de estos 5 módulos, 4 módulos tiene solo 5 encuentros de 120 minutos. Ustedes se preguntarán por qué es tan corto, pero ¿por qué? Porque yo necesito que estos familiares empiecen y terminen el taller, porque lo importante es que todos lo completen. Si yo genero un taller largo de 10 encuentros, que es lo que suele haber en las bibliografías, la mayoría de los talleres que uno busca son de más tiempo y en el medio la gente va quedando, entonces no se logra que termine todo el grupo entero, que eso es lo rico, que comiencen y hagan el proceso completo y se genere ese sentido de grupalidad. Y que muchas veces no lo terminan no porque no quieran, sino porque en el medio el familiar empeoró, les pasaron cosas, hay problemas de salud. Entonces traté de juntar en ese taller algo que sea lo más corto posible, donde se pueda trabajar todo lo que más se pueda. Entonces, son 5 encuentros y en esos 5 encuentros son solamente 2 horas. Los integrantes son solo 8 personas, porque si lo hago más extenso, de más personas, no nos da el tiempo para poder todos compartir sus experiencias. En lo posible es importante que fuera coordinado por un profesional de psicología. Entiendo que a veces no todas las asociaciones pueden contar con un profesional, sería lo ideal, pero en caso de no poder, alguien cercano a una carrera humanística. Dentro de los materiales, la familia lo que va a tener que adquirir es el libro y este cuaderno, que nosotros se lo vamos a poder facilitar en su momento en PDF, ¿sí? Y dentro de los requisitos es que participen antes de iniciar el taller de una reunión que nosotros llamamos reunión de primera vez. La reunión de primera vez, como ven en esa foto, es una reunión donde nosotros hacemos un llamado al grupo de WhatsApp que tenemos de 1000 familias. Antes de eso decirles cómo llega la gente a ese grupo de WhatsApp que nosotros tenemos en la asociación. Nosotros en el centro que tenemos en nuestra ciudad, hay un centro de evaluación donde la gente se diagnostica. Como habían dicho las chicas, los ponentes en la conferencia inaugural, era muy importante que el día que se dé el diagnóstico, junto con el informe, uno diera los datos de una asociación. Bueno, nosotros hacemos eso en nuestro consultorio San Rafael. Damos el informe, en el informe de las sugerencias se los invita a participar de la asociación ALMA, dice en las sugerencias participar del grupo de apoyo ALMA Comahue, que es nuestra asociación, y ya ahí se les explica y se los invita a participar de nuestro grupo de WhatsApp. Por eso ahí tenemos 1000 familias a las que asistimos día a día. ¿Sí? Entonces, eso nosotros ya lo venimos haciendo hace muchos años. Bueno, entonces las familias reciben cuándo va a ser la reunión de primera vez. Entonces, en esta foto pueden ver una reunión de primera vez donde todos se presentan y es las reuniones como eran las reuniones que teníamos antes, donde la gente iba, contaba cómo se sentían, se conocían. Bueno, y de ahí se los invita a participar de este taller el que quiera, pero solo que tienen que ser solo 8 y no pueden ser miembros de una misma familia, para que puedan abrirse, compartir y sentir que va a influir el hecho de que sean conocidos. Bueno, el cronograma es el siguiente. Son
como les dije, 4 módulos. El primero se llama Cómo cuidarte, el segundo módulo es Ser cuidador, el tercero Lo que pierdo y lo que aprendo, y el último es Cómo cuidarme. El segundo módulo, que es el de terapia cognitivo-conductual, por eso les decía, es mejor si fuera un psicólogo el que lo coordina. El segundo tiene 2 encuentros, es un poco más largo, como son 4 horas, lo dividimos en 2 días. Así que en total serían 5 semanas, por eso son 35 días de gratitud. ¿Vamos bien con el tiempo? Bueno, vos me avisás. Vamos con el primer módulo. Quiero igual además valorar que tanto el libro como el cuadernillo está ilustrado por un ilustrador que tiene unos dibujos maravillosos del libro. Tiene 20 ilustraciones que son maravillosas, que son de Leo Bolsico. El primer módulo se llama Cómo cuidarte. En este módulo, como les decía, yo notaba que las familias creen que saben el diagnóstico, pero no está tan claro el diagnóstico. Entonces, este módulo sería como un poco el más teórico, en el que yo como, yo o quien sea el que va a hacer el taller el día de mañana, el profesional tiene que participar un poco más. Entonces, en este módulo es donde vamos a trabajar un poco más acerca de la enfermedad. Entonces se va a usar más el libro. Entonces, dentro de lo que son las actividades, primero, nos presentamos, vamos a conocer cada uno de los miembros, se socializa el objetivo del taller, cada participante va a escribir qué espera acerca del taller, se va a socializar esto y se mide la carga de cuidador. Se va a medir con un SARIT la carga de cuidador y luego se va a medir al finalizar. Entonces, de esta manera vamos a ver si se baja o no la carga de cuidador. Bueno, ahí tienen una de las imágenes del cuaderno. Todo ese cuaderno es para completar, es como un manualcito de la escuela. Entonces ahí está el SARIT con el que van a medir. Anotan ahora cuál es el diagnóstico de su familiar y viene una de las primeras tareas va a ser trabajar mitos sobre la demencia. Entonces van a poner un verdadero o falso y vamos a hablar sobre distintos mitos de la demencia. Vamos a hablar acerca de la demencia, es un término paraguas, les voy a explicar acerca de los síntomas de la demencia, fases de la demencia, factores de riesgo y protectores. Y ven que tienen ahí para ir poniendo tildes y marcando ellos, como me van a ir escuchando, van a ir ellos haciendo como el diagnóstico de su propio familiar. Entonces van a ir marcando qué síntomas tienen en lo cognitivo, en lo conductual, en lo funcional, en qué fase está, leve, moderada, severa. Entonces llegamos al final de este módulo de 2 horas y terminan ellos a veces hasta cambiando el diagnóstico, porque capaz que llegaron pensando que tenía demencia senil y se dan cuenta que tiene una alteración neurocognitiva mayor en fase moderada. Entonces se terminan yendo contentos de que entienden cuál es el diagnóstico. ¿Sí? Entonces es como que es un módulo más teórico, pero para ellos es muy esclarecedor, porque conocer te da poder. Y otra parte de este módulo es explicarles a usar el libro, porque el libro, ya les digo, son 260 preguntas y respuestas, pero tiene un capítulo del 5, que es el más largo, que es el más útil para ellos, pero tiene una parte que es como donde está bien explicado cómo utilizarlo y la riqueza que tiene ese capítulo. Y por último se cierra este módulo con lo que es el comenzar a hacer ejercicios de gratitud. Entonces, aprender a agradecer en el día a día. Y se llevan como tarea para la casa 2 cosas. Una, llevar un registro. ¿Este registro qué es? Anotar todos los días qué actividades hacen a la mañana, a la tarde y a la noche por su familiar, pero más que nada lo importante es la última columna, que es que hacen por ellos mismos. Porque lo que yo quiero que detecten es que no están haciendo nada por ellos mismos, porque acá estoy cuidando al cuidador. Entonces, es aprender a ver que por sí mismos están haciendo muy poquito, que capaz que dedican 5 horas. Y por otro lado, el registro de gratitud, que dijimos eran 35 días. Acá tienen los primeros 7 días. Al principio cuesta, sí, pero después es lo que más les va a dar placer. Poder aprender a agradecer lo actual y lo que deseo que vendrá. ¿Sí? Entonces, agradecer lo que tengo y lo que está por venir. Viene el segundo módulo, que es el que requiere acá un poquito más de formación en psicología, porque necesitamos un poco de formación en terapia cognitivo-conductual. El
Segundo módulo, siempre la gente llega, retomamos lo trabajado el día anterior, entonces ya se empiezan acá a conocer un poco más, porque el primer módulo, bueno, eran 8 personas que desconocidas, ya acá empieza a ver todo el sentido de grupalidad, empieza a tener importancia. Bueno, y trabajamos qué es cuidar y leemos testimonios del libro donde tenemos testimonios de cuidadores. Reflexionamos acerca de las tareas de cuidar, vemos qué anotaron ellos de la semana anterior, trabajamos sobre sus emociones, sus pensamientos y ahí las vamos introduciendo a lo que es pensamientos racionales, irracionales. Les enseñamos a hacer un registro de pensamientos automáticos, que serían los pensamientos irracionales, y se llevan para la casa esa semana, poder registrar en la casa situaciones conflictivas, situación, pensamiento y emoción, para traer para la semana siguiente, que es la tercera semana. La tercera semana, que estamos en el módulo 2, es donde vamos a trabajar los 15 pensamientos irracionales o deformados, y ahí vamos a enseñarles a hacer los pensamientos alternativos. Entonces sería esta la técnica de resolución de conflictos que tenemos, aprender a trabajar con una terapia cognitivo-conductual. Sin serlo, es como, no busco que en dos días hagan una terapia, pero sí enseñarles y que sepan que si la quieren hacer, dónde tendrían que ir a recurrir. Entonces, esta sería una de las herramientas que les damos. Bueno, y ahora nos vamos, acá tienen las hojas que tienen para llevar el registro de situación, pensamiento, emoción y conducta, y por último, pensamiento alternativo. Lo estoy contando muy rápido, pero esto lleva 2 semanas, son 4 horas de trabajo. Y como siempre, las 2 semanas se llevaban a su casa la hoja de registro de gratitud. Ya vamos 3 semanas haciendo ejercicio de gratitud y la gente se va acostumbrando y lo va haciendo como un hábito. Y siempre cuando llegan retomamos qué hicieron en la semana, qué escribieron. Y la gente es increíble cómo empieza a compartir y cómo necesita leer, porque no tienen obligación de leer lo que hicieron, lo que escribieron, pero la gente necesita compartirlo. Al menos los argentinos necesitamos hablar y compartir. Bueno, y ahora viene para mí el módulo más lindo, que es el de duelo. Vieron que yo les decía, como asociación hacíamos un taller de duelo al año, porque no somos especialistas en duelo, pero ahora podemos darles un taller de duelo al mes. Entonces, tenemos el tercer módulo, que es el de duelo, que se llama Lo que pierdo y lo que aprendo. Entonces trabajamos qué es el duelo, los distintos tipos de duelo, y bueno, acá que viene uno que sabe de duelo, el duelo lineal, ¿sí?, de Isabel Kubler-Ross, las 5 etapas de duelo, pero acá nosotros tenemos otro duelo, que es este duelo del dibujito, que es un duelo circular. Entonces les enseño la teoría del duelo circular para cuidadores, que si no lo conocen, después se los paso, pero que es muy interesante porque los cuidadores de pacientes con demencia estamos haciendo duelos permanentemente, nuevos duelos. Entonces trabajamos sobre este modelo de duelo y bueno, vemos las distintas manifestaciones de duelo que ellos van anotando, tildando cuáles son las manifestaciones que tienen, cómo afrontar el duelo, y hacemos ejercicios para la casa. Acá lo interesante que surge, acá tienen unas fotos, no les voy a pasar videos, aparece que la gente, porque se llevan para la casa escribir poemas, escribir cartas, hacer collage, y acá salen producciones interesantísimas, y una de las tareas para la casa es hacer un árbol. Cuando hay tiempo lo hacemos en la sesión y si no lo llevan para la casa. Es hacer este árbol donde en las raíces ponen valores que le transmitió la persona, que su familiar que está con demencia. En las ramas escriben acerca de cómo es el vínculo con esa persona y en las hojas anotan acerca de sus propias fortalezas. Este árbol es maravilloso lo que se logra porque los conecta muchísimo con ese familiar y después necesitan compartirlo con su grupo. Bueno, este es el módulo 3, que para mí es uno de los más bonitos. Y de este, bueno, ya les digo, tenemos un material precioso que va quedando como material que nos queda, y de hecho hay un poema que está publicado al final del cuaderno, de un esposo. Bueno, y el último es cómo cuidarte. ¿Vieron? Yo les decía, uno les dice, bueno, hay que cuidarse, pero ¿cómo cuidarse? Porque la gente necesita que uno les diga cómo. Entonces, ahí aparece que se retoma, como siempre, cómo se trabajó el día anterior, reflexionar acerca de
qué hacen ellos por sí mismos, que hay distintas manifestaciones de carga de cuidador, cuáles son las cualidades de un buen cuidador, y vienen consejos específicos. Entonces tienen un listado de consejos de cómo cuidarse en lo físico, en la salud cognitiva, en la vida social, en la salud, en el descanso, en la salud mental. Parece tonto, pero lo tienen todo escrito ahí. Son consejos específicos de qué hacer para que en lo posible vayan sumando día a día 5 minutos de nuevos hábitos, que se hagan hábitos para poder cuidarse. Y bueno, acá lo que les voy a contar, bueno, se va cerrando el taller. Después, por último, antes de pasar a la encuesta, se comparte, cuando se va cerrando el taller, qué les pasó en este tiempo, qué sucedió con el sentido de grupalidad, y por último se cierra con la medida de carga de cuidado. La experiencia hasta ahora ha sido maravillosa. Hemos tenido 5 talleres, porque esto inició en enero, así que no me daba para hacer más. Hubiera querido traer más ejemplos, pero bueno, les voy a contar cómo ha sido brevemente la experiencia de implementación. ¿Cuánto queda? 5. Bueno, la experiencia tenemos 3 grupos presenciales y 2 virtuales. Se llega bien con el tiempo. De hecho, hemos ido modificando el cuadernillo según lo que nos iba pasando. De los 3 grupos, no tengo datos estadísticos puros como a mí me gusta, pero por la cantidad de participantes que tengo, porque solo tengo 37. Por eso no les voy a dar datos estadísticos, porque no me van a ser confiables. Pero de esas 37 personas, tengo 78% mujeres, que generalmente es lo que pasa, siempre son más mujeres, 61% son hijos y 39% hombres. De esas 37 personas, 26 completaron el taller, que es un 68%, es decir, casi un 70% lo terminó, y los que no terminaron, la mayoría espero por problemas de salud de cuidado, que por ahí faltaron al último encuentro porque tuvieron que llevarlo al médico porque se descompensó. Por eso les decía, si hacemos un taller de más encuentros, es muy complejo que estén todos, porque si no tenemos a los 8 ya se va perdiendo, porque lo importante es el compartir todos cómo se sienten. Y bueno, en cuanto a esto, la medida del SARIT, que es lo que me permite ver si bajó o no la carga, si se fijan, teníamos un SARIT al comienzo de 47 y después con una media de 47 y al final de 41. No es un gran dato, porque ya les digo, no puedo hacer porque solo tengo 37 casos, pero ya se nota que está bajando la carga de cuidador. Entonces, cuando pueda tener más casos, lo vamos a poder evidenciar más. Pero en la mayoría de los casos, la carga está disminuyendo, lo que demuestra que el impacto del taller en la vida cotidiana de los cuidadores es importante. Pero sí, lo que hicimos fue una encuesta de satisfacción para ver cada módulo qué satisfacción había tenido, pero en realidad de los 4 módulos la satisfacción fue alta. De los 4 gráficos, yo lo que buscaba era ver cuál módulo era el que más había interesado, pero de todas las personas que completaron, en todos pusieron mucho. No encuentro una diferencia. Solo el segundo es el de la terapia cognitivo-conductual y el tercero es el de duelo, que podrían ser los que podríamos ver que puede haber sido el que más les costó. Pero en sí, en todos, la mayoría de la gente puso que les interesó mucho, mucho, mucho. Y bueno, para mí buenísimo que pasó eso, pero no que haya diferencia entre los módulos. O sea, hay gran interés. Después, ante la pregunta es si al realizar el taller cambió su mirada sobre lo familiar, el 94% dice que sí. La otra pregunta es, ¿considera que le sirvieron las herramientas? El 89% dijo que sí. Allá abajo dice, ¿pudieron sostener el cambio de hábitos? El 89% dice que sí. Y acá a la derecha dice, ¿volverías a realizar el taller? El 94% dice que sí. Y aspectos del taller que modificarías, aquello que les puede hacer ruido es la duración. ¿Pero por qué? Porque la gente quiere estar más tiempo. Porque ¿qué le pasa a la gente? Que cuando llegamos al final no se quiere separar. Porque está el sentido de grupalidad que se genera, que se sienten acompañados, contenidos entre sí, que quieren volver a verse la semana que viene, la semana siguiente. Entonces, cuando vemos esto de
duración del taller quiero cambiarlo, ese no es porque duró mucho, sino que duró poco. Después, los temas tratados, bueno, sí, la mayoría, la coordinación sí, las herramientas. La gente valora mucho la herramienta de gratitud de 35 días. Para ellos, para la mayoría, es algo que ayuda muchísimo. Después, hay toda una valoración cualitativa de cómo te sentías antes y después, que no me voy a extender, pero que la gente por suerte escribe cosas maravillosas. Si lo recomendarían, que por supuesto, por suerte lo recomiendan. Y en cuanto a, como conclusión, o sea, en resumen, las personas que participan lo recomiendan ampliamente, destacando que es una experiencia transformadora, sanadora y sumamente necesaria para los que atraviesan el rol de cuidar. Señalan que uno llega agobiado, con sentimientos de soledad, culpa e incertidumbre, y se van con una nueva mirada de alivio emocional y múltiples herramientas prácticas. Resaltan el valor de sentirse acompañado, que esto le genera empatía, contención y aprendizaje compartido. Destacan la calidez, profesionalismo de los coordinadores, la claridad de la información y la posibilidad de comprender la enfermedad desde otro enfoque. Subrayan la importancia del autocuidado, la comprensión del duelo, el fortalecimiento del vínculo afectivo con la persona cuidada, aprendiendo a disfrutar de momentos positivos y pedir ayuda cuando es necesario. Recomiendan el taller porque brinda herramientas concretas, apoyo emocional y un espacio de crecimiento personal que permite afrontar con mayor serenidad, amor y equilibrio. Y bueno, para cerrar, en síntesis, este recorrido refleja un proceso que no nació de la teoría, sino de la escucha atenta y sostenida durante 11 años a quienes cuidan. De esta escucha nos surgió la necesidad de ofrecer algo más que acompañamiento y brindar herramientas concretas. El libro se convirtió en la base teórica que daba sustento a esta experiencia, mientras que el cuaderno de actividades traduce la voz de los cuidadores en una guía práctica cercana y significativa, y ambos materiales expresan un valor esencial, el sentirse acompañado y la práctica de la gratitud. Representan la posibilidad de poner en palabras lo que los cuidadores necesitan y de transformar el conocimiento en acción. Pero sobre todo para nosotros es la importancia de seguir con este legado de servicio que tenemos desde Alma y con gusto el poder compartir este material con ustedes para que lo puedan seguir haciendo. Así que bueno, muchas gracias. Bueno, yo estoy ya intentando, me ha parecido interesantísimo el trabajo de las dos compañeras, creo que a todos vosotros también. Y bueno, si queréis hacer algún tipo de pregunta, no sé si tenemos por ahí algún micro para que puedan. Quien quiera hacer pregunta, que levante la mano. Yo en este momento, como tenemos todavía un tiempito, sí que me gustaría que las dos... creo que todos los compañeros que estamos aquí trabajamos por y para los enfermos de Alzheimer, pero trabajar para los enfermos de Alzheimer siempre, a mí me preguntan siempre, ay, pero la familia no, es que no nos confundamos, las asociaciones somos de familiares de enfermos de Alzheimer. Si tú trabajas con el enfermo, tú ya estás ayudando a ese familiar, pero luego tienes que encargarte también de ese familiar. Y aquí en la mesa se ha puesto algo que a mí me parece muy importante y son las herramientas. Herramientas. Lo que no podemos es, vale, cuidar al cuidador. Queda muy bonito. ¿Cómo se cuida al cuidador? ¿Cómo cuidamos al cuidador? Este es el debate que me gustaría dejar ahí entre vosotros, contra ellas o ellas contra vosotros. ¿Os parece? Vamos a jugar con esto. ¿Cómo cuidamos al cuidador? ¿Cómo hacemos cada asociación? ¿Cómo trabajamos cada uno de nosotros? ¿Qué herramientas les damos? ¿Qué les proporcionamos? ¿Qué hacemos? Tenemos claros todos que atendemos al enfermo, en primer lugar. Después, vamos. Tengo acá. Bueno, yo tengo la suerte de dirigir en un centro allá en Argentina donde cuidamos al paciente diariamente y tenemos también la dicha de tener el acompañamiento a la familia.
nos sentíamos solos en esto de poder estar haciendo las reuniones sin tener un sentido, una orientación, un objetivo. Entonces, poder armar este trabajo es tener una herramienta concreta, ¿sí? que lo podemos hacer nosotros y que lo pueden hacer otros profesionales más, porque no sé si a ustedes les pasa, pero encontrar voluntariado, gente que quiera replicar lo que hacemos, supongo que a ustedes les sucederá lo mismo, que uno no encuentra profesionales que quieran venir a hacer este trabajo de forma voluntaria. Entonces uno no puede estar eternamente coordinando los grupos porque uno es completamente finito y necesitamos más gente, entonces que siga haciendo el trabajo como uno quisiera que lo haga, como uno lo haría. Entonces poder tener este manual acá para mí es algo concreto, poder, o sea, no solo hacer las reuniones, las capacitaciones, las charlas a la comunidad, tener acá, tenerlo escrito y poder compartirlo. Yo esto lo hice con esa intención, poder darlo, que lo tengan, porque por ahí no todo el tiempo, por ahí la gente lo hace y lo hace mejor que yo, pero no lo tiene escrito. Entonces poder tenerlo acá, materializado, me da mucha alegría, por eso lo traje acá para compartir. No sé. Yo creo que es muy importante como intentar tener una visión de la comunidad que puedas utilizar los recursos que se tejen en la misma comunidad y que tenga un retorno, ¿no? Entonces, este pensar en dar sin tener que recibir necesariamente algo a cambio y utilizar esta circularidad que propicia una comunidad organizada y que utiliza los recursos que tiene para los propósitos concretos y no para el derroche, creo que es un poco la mirada que hay que conseguir. ¿Alguna pregunta? ¿O algo que queramos compartir? O sea, todos trabajamos en las asociaciones, pero alguna cosa que queráis compartir. Que no me oís. Ya, es que entre que no tengo voz y que no tengo micro, yo me lo guiso. Bueno, estaba diciendo eso, ¿no? Que alguna cosa que queráis compartir. Todos trabajamos en las asociaciones, todos sabemos cuáles son los problemas que radica el enfermo, la familia. Cada uno de nosotros conocemos a nuestros usuarios y la problemática familiar. Vamos a compartir, es el momento de compartir casos, cosas, cómo habéis podido conseguir dirigir alguno de los problemas que os haya venido a la asociación con los familiares. Ahora hablamos de los familiares, estamos con las herramientas. ¿Cómo hacéis? Quería preguntarle a... Aquí. Te lo quitaron, amigo. Sí, bueno, las damas primero. Bueno, hola, y sobre todo enhorabuena a las dos ponentes, que me ha encantado. Yo llevo 18 años trabajando con familiares en la Asociación de Alzheimer de Ávila. Y bueno, empezamos con los típicos grupos de autoayuda, de ayuda mutua, los GAM, en los cuales, bueno, pues la verdad que pueden ser muy liberadores, pero también veíamos que bueno, pues había gente que no les sacaba el beneficio porque no estaban en el mismo punto, en la misma circunstancia, porque había gente que sufría mucho escuchando a lo que iba a llegar su familiar, escuchando los testimonios de otras familias. Entonces, bueno, la verdad que hace ya un tiempo yo empecé a trabajar lo que son grupos terapéuticos con los familiares, es decir, en los que ya no trabajamos solamente el desahogo, sino empezamos a trabajar con herramientas de gestión emocional. Y bueno, yo en este caso no trabajo con cognitivo-conductual, sino con aceptación y compromiso. Pero bueno, empezamos a trabajar lo que es gestión emocional ante una circunstancia que tenemos y que se comparte, pero que tenemos que cada uno de los cuidadores familiares, bueno, pues tienen que aprender a cuidarse, y el cuidado principal es el cuidado emocional, ¿no? Y entonces ya estamos empezando a trabajar en esa línea. Y se va a hacer luego la presentación de un estudio de investigación que hemos estado haciendo con CEAFA, que va a ser luego esta tarde aquí creo que es a las 6 menos cuarto, de otro programa. Sí, en este caso eran 8 sesiones, eran grupos en los que se separó, bueno, pues eran o cónyuges o eran hijos, ¿no?, para tener el mismo rol, y que también está muy estructurado y que, bueno, pues si interesa este tema, pues lo hemos estado trabajando durante 8 sesiones.
también con grupos de 8 personas y bueno, también con sesiones muy estructuradas. Pero la verdad que no teníamos ese cuadernillo tan chulo que a mí me ha encantado y que me gustaría preguntarte dónde podemos conseguir. Es que todavía no está, el miércoles me lo entregaron, recién salió, no está todavía, vale. Así, pero después lo compartimos. Bueno, pero enhorabuena Sí. porque me ha encantado, porque sí que es cierto que si se llevan ellos eso a casa también hace como que al día siguiente vengan. Nosotros trabajamos pues con un cuaderno normal que se llevaban y tenían que hacer las tareas, pero bueno, a veces no las hacían. Entonces, bueno, ese cuaderno me ha parecido fenomenal porque es como que ahí tengo que rellenar el cuadernito como los demás, ¿no? Para tenerlo todo igual. Hasta ahora lo hacíamos, primero lo hice yo en enero en un Word, que lo hacíamos y lo entregábamos impreso en una impresora y con un anillado común. Ahora porque acaba de salir con el diseño, todo precioso, todavía no lo vio nadie. Hasta ahora lo venimos haciendo sencillo, las chicas que me han acompañado en los talleres y la gente así mismo, por más que estaba hecho por mí, sencillo, y la gente lo traía todo completo. Aparte, la necesidad de la gente como si fuera niño de tener que leer la tarea. Por lo menos nosotros los argentinos tenemos que leer lo que hicimos y que nos vea la maestra como si uno tiene que hacer la tarea. Bueno, que sepas que a mí me están entrando ganas de crear el mío propio, porque bueno, después te están paso dando los unas datos. ganas de llegar y ponerme a trabajar con eso. Después míralo porque sí, es muy atractivo. También eso era importante porque cuando lo mandé a diseñar, primero la diseñadora lo hizo tan serio, era como mi mismo Word, es lo mismo que hice yo en enero, es lo mismo. Y yo quiero que sea interesante, vas a ver, es muy atractivo, aparte los dibujos que tengo de las dos cosas, pasen a verlos porque son preciosos. El ilustrador es un genio. Y cuando le pedí, por eso se retrasó y recién el miércoles me lo entregaron, porque yo quería que sea un cuadernillo interesante, que sea atractivo, que cuando tengan que hacer la actividad no sea una cosa aburrida. Ya de por sí el tema es delicado, así que es muy, muy, muy interesante hacerlo. Así que después pasen a verlo, pero todavía no está para vender ni nada porque me falta todavía, de hecho la tapa va a ser más dura, porque está en el proceso de cerrarlo. Enhorabuena, porque de verdad me parece maravilloso y sobre todo que los cuidados a los cuidadores sean a nivel emocional. Totalmente. Que se cuiden a nivel emocional, que es todo el mundo sabe lo que tiene que comer, que tiene que hacer ejercicio, todo el mundo sabe que tiene que quedar con las amigas a tomar un café. Eso no es nada nuevo, al final todo el mundo sabe, pero a mí en la última reunión me dijo una familiar: ¿y qué es eso de cuidarme? ¿Cómo me cuido, no? Entonces creo que en las asociaciones, los psicólogos, los cuidados tienen que ir encaminados a esa salud emocional, porque lo demás ya lo saben. Sí. Muchas gracias. Gracias, así que después te escucho, pero sí, es muy, muy interesante, muy bonito el cuaderno. Para mí toda la parte estética es muy importante y que se sienta no es algo aburrido, al contrario. De hecho, va a tener más hojas adentro porque yo le decía ahora al verlo, tiene que tener muchas más hojas de registro de pensamientos automáticos, porque, bueno, en este caso, si es cognitivo-conductual, porque te van a pasar muchas cosas en la semana, que no tengan que ir a agarrar un cuaderno aparte, que esto sea el material de trabajo en la casa, para todo el mes y pico, hacer los 35 días de gratitud y después la gente se acostumbra, lo toma como hábito y la gratitud es tan importante, tan importante. Enhorabuena, así que bueno, gracias. Enhorabuena. Compañeras de Ávila, ya sabéis el trabajo que os queda, empezar a hacer cuadernillos, ¿eh? Sí, yo estoy deseando llegar ya a hacerlo. Gracias. Por aquí teníamos al compañero de Argentina que también nos quería hacer una pregunta, ¿no? A ella. Perfecto. Dale ahí. Dale duro. Bueno, primero felicitarla a los dos, porque, bueno, ni hablemos. Nuria, ¿cómo encaran ustedes el tema con los niños de la escuela? Esa es la gran preocupación nuestra, de que los chiquititos empiecen a entender qué le pasa al abuelo. Perdón. Bueno, no, les preguntaba cómo trabajan con los niños en la escuela primaria para que puedan realizar ese trabajo que están haciendo y que los niños entiendan la problemática que tienen sus abuelos, que no los reconoce, que no los habla, o sea, que los desconoce totalmente más de una vez. Esa era la pregunta. Y a Lorena le voy a pedir un favor, que diga el poema que escribió. Dale. Yo también le iba a pedir lo mismo. Gracias. Y Rosa. Muchas gracias por la pregunta. Bueno, cuando vamos a dar las charlas con los niños más pequeños, intentamos que quede mucho la idea de acompañamiento desde
una perspectiva más emocional, ¿no? Estar ahí a su lado, poder darles abrazos, poder estar presentes. Es más ese tipo de mensaje que queremos que cale y no tanto qué pasa a nivel cognitivo, aunque también hacemos incidencia en que, bueno, en que va a pasar esto, tendrá estas consecuencias, pero bueno, lo importante es que está ahí y que hay que quererlo, hay que amarlo, hay que acompañarlo y entonces puedes hacer algo para tratar de que esté mejor, ¿no? Y después, en casos de niños más mayores, sí que intentamos que, bueno, también resaltar esta parte más de la dimensión emocional, pero que entiendan un poco más que el tema de las responsabilidades, ¿no? Que el deterioro cognitivo también afecta a la responsabilidad emocional y afectiva y que no solo es a nivel cognitivo o motor y que entonces también puedan empatizar con esa parte. Te hago otra preguntita, esa que está conectada con esta. ¿Cómo es la recepción en las escuelas de parte de los directores? Si son escuelas públicas, si son escuelas privadas, ¿cómo reaccionan? Si lo toman bien y se produce un contacto rápido para poder hacer esa tarea. Sí, en general diría que, bueno, todos los colegios con los que hemos trabajado sí que han sido públicos y en general acogen súper bien la iniciativa y de hecho muchas veces son los propios centros que ya nos piden de participar en algún proyecto o piensan en una iniciativa concreta para una asignatura, como la que he dicho antes de las historias de vida, que fue directamente del profesorado, porque ya nos van conociendo por la zona y entonces se da mucho más fácil ese primer contacto y bueno, y la recibida siempre es muy buena, la verdad. Con el acompañamiento de la familia, seguramente. Sí. Por detrás. Sí. Gracias. Bueno, este surge en el taller de duelo, lo escribe Carlos, un esposo de una paciente con deterioro, que no escribe, es profesor de educación física, nada que ver, pero es hermoso. No eres lo que eras, tampoco yo soy quien era, yo de compañero pasé a cuidador, vos de compañera a cuidada, los recuerdos de todo lo vivido se juntan y los envuelve el hoy. No miro el mañana, está cubierto, solo cuenta el hoy. Bueno, Carlos. Por mi parte, simplemente daros las gracias, compañeras, habéis sido geniales. Daros las gracias a todos vosotros por estar aquí en esta sala atendiéndonos. Si os ha gustado, creo que se merecen un aplauso muy grande. Pero hay algo que también quiero hacer yo, que nos levantemos nosotras y os aplaudamos a vosotros por estar aquí con nosotros. Las dos botellas de champán. Sí, 3.